Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden muy bien, con toda la buena onda, siempre llevando buena energía. Y bueno, con todo el honor del mundo les vengo a decir que estamos aquí nuevamente con un torneo de mods. Vi el video anterior que hice un torneo y vi que lo apoyaron mucho, así que pensé, bueno, vamos a traer otro torneo, así variamos un poco y no hacemos el típico duelo de 5 versus 5, aunque también traje un modo historia anteriormente. Pero bueno, para traer nuevamente un torneo de mods, estuve viendo las diferentes ISOs que tengo, que son muchas. Y entonces me encontré con esta ISO, la cual fue creada por Pipe Game, en la cual es un Super versus Dragon Ball AF. Así que en esta ocasión vamos a ver qué personaje nos puede tocar, ya que es Super vs AF, así que puede ser un Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution como un Vegeta Super Saiyajin 5. Así que bueno, vamos a ir rápidamente al modo libre. Vamos acá al torneo mundial. Perfecto, dificultad número 3, ya que es la mayor. Y bueno, antes de empezar quiero decir que esta ISO tiene la característica de que las imágenes y los personajes se mantienen en sus casilleros, ya que básicamente cuando vos elegís algunas ISOs y te metes a un torneo, encontrarás que acá aparece Goku inicio, Gohan y está todo desorganizado. Y bueno, esta ISO está perfectamente hecha para hacer este torneo, ya que bueno, mantiene las imágenes acá en su lugar y esto nos permite ver cuáles son los personajes que participan en el torneo. Así que bueno, de todos los personajes que están acá vamos a elegir uno completamente aleatorio. Espero que nos toque un personaje interesante y que no esté muy roto, así le ponemos emoción a esto. Así que bueno, vamos a ver qué personaje nos toca. Y nos toca... ¡Ay, ¡Ay! ¿Por qué me tocó Senosama? Senosama. Y eso que dije, espero que no me toque un personaje roto y me toca Senosama. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a tratar de no tirar muchas técnicas. O sea, no sé realmente qué tan roto está este Senosama en esta ISO, porque al haber muchas ISOs es como que hay diferentes versiones. O sea, mejor dicho, en cada ISO hay diferentes versiones de Senosama. Y eso provoca que cada Senosama, alguno esté roto, otro puede ser que no esté muy roto. Así que bueno, podría tratar de en el primer combate probar si está roto este personaje. Y en el caso de que sea así, pues trataré de no tirar técnicas y pues básicamente ir a los golpes y bueno, y eso. Y bueno, vamos a ver cuáles son los personajes que están en el torneo. Básicamente como personaje final tenemos a Goku Super Saiyajin 5. Y bueno, estos son los personajes que van a participar en el torneo. Tenemos mucha variedad de Super y de Dragon Ball AF. Así que bueno, nos toca enfrentarnos a Seol y después a Vegeta Ultra Instinto Dominado y a ese Cell que era un Super Saiyajin. O era un Golden Cell Super Saiyajin Dio Azul, me parece, creo. Así que bueno, nos tengo que enfrentar a Seol forma final. Y bueno, vamos a probar las técnicas. Si veo que están muy rotas, no las voy a usar nunca más. Y además hay que tener en cuenta que estamos en un torneo mundial. Y pues puede ser por algún fallo mío, como generalmente me pasa, me salga del escenario y termine perdiendo. Así que vamos a ver qué onda. Puede ser que lo pierda, puede ser que no. Acá cualquier personaje puede perder porque estamos en este torneo. Así que bueno, vamos a darle comienzo a esta batalla. Quiero probar las técnicas, pero primeramente, ojo, bueno. Empieza fuerte Seol, fíjese con esta garra incluso me pueden lanzar fuera, pero yo me recupero rápidamente, ojo. Bueno, señor Seol, viene. Vamos a utilizar mis técnicas ahí. Por ahora, bueno, no está muy roto. Esta técnica del saco 8000, cuando generalmente estas técnicas de Senosama bajan como varias barras de vida. O capaz que será que este personaje es muy fuerte, no sé, ya veremos. Pero por ahora vamos ganando, mira. Por ahora parece que este Senosama no está muy roto. Los golpes que dan son normales. Está bueno eso, así este combate puede ser más equilibrado. Y bueno, quiero decir que está piola que pueda ganar cualquiera, ya que pues si lo sacamos del escenario pues pierde el combate. Y yo me acuerdo que cuando jugaba con un tío que yo tengo, me acuerdo que, digamos que mi tío no era muy bueno jugando al Budokai Tenkaichi 3 y yo elegía el escenario del torneo del poder para que él tenga más posibilidades de ganar. Y bueno, generalmente una ganaba yo, otro la gana él. Y bueno, nada, el torneo mundial está muy bueno, o mejor dicho, este escenario, para que gane cualquier personaje. O sea, ninguno tiene ventaja, o sea, puede ser que uno tenga ventaja, pero puede ganar cualquiera. Quizás por alguna idiotez mía termina perdiendo, pero bueno, a ver, ojo, utilizamos esto, vamos a probar mi Planet Pinball. Por ahora, pues para ser un personaje más o menos normal, no saca tanto y eso está bueno. La ulti sería bueno sería interesante por ahora, pero por ahora no lo voy a hacer, ojo. Bueno, hay que tener cuidado con salir volando por cualquier lado, porque puede ser que toquemos una parte afuera del escenario y ahí estaríamos medio jodidos. Ojo, utiliza ataque veloz. A ver. Y también hay que tener cuidado con los triángulos arriba, porque no sé si ustedes se acuerdan, en modo historia, en el que nos enfrentamos a... Ojo.
en el que estamos en el torneo mundial con Goku Junior, cuando el rival nos tiraba su triángulo arriba, pues cuando terminaba de conectarlo nos tiraba directamente fuera del escenario del torneo mundial y nos eliminaban. Así que hay que tener cuidado con los triángulos arriba, porque quizás no me baje mucha vida, pero el triángulo arriba al terminar su cinemática, pues me termina mandando afuera del mapa y ahí ya estaría perdiendo. Ojo, vamos a ver, compañero, vamos a probar la ulti para ver qué onda, pero por ahora ahí, vamos a mandarlo para allá. Ojo, me alejo un segundo, señor. Bueno, si me dejas alejarme un segundo, a ver, vamos a probar mi triángulo arriba. Bueno, no es un triángulo arriba que se pueda hacer sin que, o sea, se puede interrumpir, lo que quiero decir. Vamos a probar mi técnica definitiva. Espero que no saque mucho. Es para probar las técnicas nomás. Perdón, Sivol, porque tengo que utilizarte como personaje de prueba. Es Intakill. Bueno, la ulti ya está más o menos rota, así que no la voy a utilizar. Vamos a utilizar a lo mejor alguna técnica por ahí, pero voy a tratar de evitar situaciones en las que las tenga que utilizar, ¿ok? Bien, estos son los personajes que ganaron en la primera fase, o el primer combate, los cuales son Broly Ultra Instinto, Zamasu, Vermund, ay, espero no cruzarme con Vermund, Gohan Super Saiyan 5, el dios de la destrucción del universo 1, el Super Android 17, yo, Senosama, y este es el que está por acá. Así que bueno, nos enfrentamos a Golden Cell Super Saiyajin azul. Esperemos que salga todo bien. Y bueno, trataré, como dije anteriormente, no usaré la ulti, sino que trataré de tirar más de mis técnicas. Voy a tomar un poquito de agua. Tenemos diferentes personajes interesantes y reconocibles en las gradas. Bueno, me quedé sin agua, así que voy a tener que tratar de aguantármela. No es una idea que... O sea, ojo, bueno, señor, esquivo. Bueno, esquivo un par, pero esta técnica... son múltiples ataques, así que hay que tener cuidado. Bueno, empezamos atacándole ahí a este señor. ¡Ojo! Que conste que no lo hice a propósito. No lo hice a propósito, en serio. Alguna manera de decir, Medusa, eso recagón, lo mandaste afuera. Lo hice sin querer. Yo pensé que yo le dijo, lo levanto y capaz que se recupera. Y no, se quedó ahí paralizado, le agarró la chiripiorca y no se movió. Como viste cuando el chavo le agarraba la chiripiorca que se queda tildado. Parece que había que tirarle un balde de agua a Cell para que reaccione. Pero bueno, lo derrotamos. La cosa es eso. A ver, ¿quién nos puede tocar? Broly. Bueno, por lo menos Vermund fue derrotado por Gohan Super Saiyan 5. Después nos tocaría, bueno, este dios de la destrucción contra Zeno-sama. Así que bueno, vamos a ver qué onda. ¿Te imaginas que el último personaje que hay que enfrentarse en la final sea Goku Super Saiyajin Poder Prohibido? Sería una batalla muy interesante, ya que puede ser que, no sé, ese personaje sea lo suficientemente fuerte para derrotar a Zeno-sama. Y bueno, si viene una batalla de enanos. Este es el torneo del otro mundo, creo. Me parece que sí. Bueno, lo das en el mismo objeto que era de chavos. Así que bueno, señor dios de la destrucción del universo One. Dios de la destrucción del universo número tal que no puedo decir porque si no se distorsiona todo el audio. Ojo, planeta Pinball, buena maraconeta. Espero que... esto me puede mandar a volar a carajo, hay que tener cuidado, No. Menos mal. Decí que no me impulsó tan fuerte. No te vayas del... Es que también el enemigo a veces medio idiota se va del escenario. Pero bueno, por suerte no tocó esta casita, que si creo que si tocara casita te vas al carajo. O sea, te saca... Ojo. O sea, perdés básicamente, ojo. Parece que este personaje tiene los mismos nombres que yo, de las técnicas, así que bueno, perfecto. Señor, me está dando pelea este dios de la destrucción, así que está interesante. El dios de la destrucción del universo 1. Perfecto. Lo tenía que hacer, disculpen Medusitas. Este no es un gameplay del tío Medusín si no digo ese hermoso número, que es el que digo antes de comenzar a grabar. O sea, el aurito para coordinar el audio del juego con el del micrófono. Perfecto. Vamos, señor. ¿Qué pasa? Bueno, utilizo estas bolitas ahí. Bueno. Me manda para... Ojo, estos golpes que te mandan para abajo, o sea, del tipo... A ver, esto no. Bueno, no me salió. O sea, los golpes que te van... este tipo... Bueno, decir que se defendía. Bueno, esos golpes son medio peligrosos ya que te pueden tirar fuera del escenario. Estoy muy pendiente de eso, por eso lo estoy comentando mucho eso. Así que bueno, vamos a probar mis técnicas ahí. Vamos a cargar al máximo, a ver qué onda. Bueno, parece que el Igüen se la aguantó. O sea, no se defendió directamente. Dijo, véngame esa técnica, yo me la rebanco. Soy un dios de la destrucción muy poderoso que se parece a la carta de Yu-Gi-Oh! A Kuribo. No, atento, defendete. Ojo, bueno, señor. Qué buen estilo de pelea que tiene. Parece que este escenario es de esos que no tienen límites. Lo cual está genial ya que podemos volar bien lejos. Aunque me da un poco de miedo, quizás se buguee un poco y quizás por tocar un poco del cielo terminemos perdiendo. Como vieron que en el torneo del otro mundo, que Paikuhan y Goku tocaron el techo y esa parte o sea, no se podía tocar porque contaba como parte... o sea, contaba como si estuviera fuera del escenario. Y bueno, no sé si este mapa tenga esa cualidad.
Creo que no, pero bueno, por ahora estamos luchando al carajo. Vemos las carreteras aquí, ojo. Universe Destruction. Bueno, señor. Protección. Bueno, ya queda poca vida al Iwen realmente. Y bueno, nada, espero que estén disfrutando de este gameplay contra este Xenosama. Yo sé que a algunos no les va a gustar que utilice este personaje, pero bueno, es el que me toca aleatorio. Ya si la próxima. A ver, si ustedes me comentan. Si ustedes les molesta que yo utilice a Xenosama si me toca aleatorio. O sea, me comentan esto. A ver, la pregunta que les quiero formular en este video, pasa que me pone nervioso y bueno y no puedo comentar bien, es... ¿no le molesta que yo utilice a personajes así que sean más o menos rotos? O sea, ponele que yo ponga un aleatorio el torneo y me toca un personaje roto. Si me toca un personaje roto, ¿lo utilizo? Pero con ciertas condiciones, como en este caso es no utilizar la ulti, que anteriormente sé que lo utilicé al principio, pero era para ver qué tan rota estaba. Hago a propósito esto de lanzarlo más afuera del escenario. Bueno, como estaba diciendo, bueno, si les molesta que utilice a... O sea, puedo utilizar al personaje roto pero con ciertas condiciones o elijo otro personaje. Porque yo trato de elegir al primero que me toca en aleatorio. Y bueno, en este caso me tocó Xenosama y no me queda otra. A ver, ojo. Protección. A ver, señor Iwen. Creo que se llama Iwen, ¿no? Ahí está, atacamos. Perfecto, ojo. Utilizo mi parálisis ahí. Y bueno, por ahora ya le quedan 2 barras de salud. Está a punto de ser derrotado el señor este. Ya más o menos sé calcular las barras de salud porque me comentaron. Porque yo en el gameplay que hice, creo que era... ¿Cuál gameplay era? No me acuerdo cuál era, pero yo utilicé esta ISO y me dijeron, Medusa, para saber la barra de poder tenés que ver las rayitas que están arriba de la barra de salud. Y bueno, nada, ahora me puedo guiar en base a eso. Le quedan 2 barras de salud, aunque bueno, aparece una sola barrita. Pero, ojo, bueno, vamos los dos con nuestro máximo poder. Ojo, uy, esto me va a chocar ya que iba a ir volando. Bueno, esa técnica tenía un gran radio para conectar, para que se conecte. Así que voy de frente, ahí está, ojo, bueno, pasé largo. Y pues como estaba diciendo, sé que aparecía una barra, pero como en este juego hay una barra extra ahí que es la final. Y ahí ya sería la última. Vamos, señor Iwen, ya te derroto. Ojo, planeta pinball, a ver si lo puedo esquivar. Perfecto, lo aprovechamos, no hay que atacar por la espalda, pero bueno, en esta ocasión se va a tener que hacer así. Y ojo, una bolita a la cara. Vení, compañero. No, uy, bueno, por burlarme, adiós. No, ahí está, bolita, adiós. Lo mandé para su casa. Y bueno, ya derrotamos a este dios de la destrucción. Realmente me dio mucha pelea. No sé qué tan poderosos serán los otros personajes con Super... Ah, no, pensé que iba a ser Super Saiyan 5, pero me toca contra Broly Ultra Instinto Dominado. No sé qué tan poderoso será, pero vamos a ver qué onda, Y bueno, nada, antes de seguir con este combate, denme un tiempito para buscar un poco de agua. 3 semanas después. Disculpen por ese pequeño corte que hice, Medusitas. Pero bueno, nos toca enfrentarnos a Broly Ultra Instinto Dominado en la semifinal. Va a ser un combate muy épico. Y veremos quién será el ganador. Y quién será que se enfrentará a Goku Super Saiyajin 5. A ver, ¿qué pasará? Acá tenemos diferentes personajes. Like si reconociste a más de uno ahí. Ahí vi a Kinikuchu, a Mordecai y a Finn de Hora de Aventura. Y un par más. Sería bueno si me comentabas cuáles son los personajes. Ojo. Bueno. Mirá esa presencia que tiene Broly al entrar al combate. Bueno, como estaba diciendo, me gustaría que me comentes cuáles son los personajes que viste en el escenario que reconozcas. Y dale al Medulex si reconociste a más de uno o de 2. Incluso está el pececito este que se enfrentó a Goku en este torneo del otro mundo. Pero era como que... como que me acuerdo. Yo me acuerdo cuando participó. Ojo, que me parece que me quería hacer contra el piso este señor. Bueno, como estaba diciendo, me acuerdo que en Dragon Ball ese pececito trató de ahogar a Goku o algo así. Era como que creaba un coso gigante de agua, me parece. Y el Kaiosama de su... Y no sé cuál Kaiosama era, pero le había dicho, no, que esa técnica es horrible, luchaste muy mal, qué sé yo. Y Goku le había felicitado porque su técnica era muy impresionante y porque le había puesto en aprietos. Y bueno, nada, a ver. Una vez dicho eso, vamos a ver qué onda este Broly. Por ahora, miren esa defensa. Fíjese que la animación de defensa que tiene es quedarse ahí quieto. Pero bueno, te lanzo eso para que te quedes impresionantemente sorprendido. Vamos. Vamos a irnos prefiero por ahora luchar en el aire, por el tema de que así no tenemos peligros de tocar. Ojo, bueno. Así no tenemos el peligro de tocar. Vení, seguime. Ojo. No, quebrador. Ahí, esto va a doler. Bueno, como está diciendo, prefiero luchar en el cielo por el tema de que así no podemos tocar lo que es parte fuera del escenario. Y así el combate se da un poquito más de golpes, técnicas y demás. Super cañón quebrador otra vez. Bueno, señor. Quise utilizar la parálisis, pero no me salió. A ver. En medio de la técnica no sé si fue buena idea. Ahí está. Mi técnica ahí, perfecto. No baja mucha vida, por suerte, eso está bueno. Está bueno como para tirar facha esa técnica. Y no está muy rota, así que está genial, a ver. Bueno, vemos que ese círculo arriba de Broly no le mejora todas sus habilidades o todos sus estados, sino que solamente lo tiene su poder a máximo, perfecto. Me quedé sin parálisis, así que tengo que tratar de... Ojo. Ahora en este caso vendría bien un parálisis, pero bueno, a ver. Ojo, la técnica ahí. Decir que la ulti no es insta-kill. Padre, otra vez el círculo arriba, no pasa nada. Broly está
Broly está con que quiere ganar el torneo a toda costa. Quiere enfrentarse a ese Goku Super Saiyajin 5. A ver. ¿El Goku Super Saiyajin 5 o Goku Super Saiyajin 4 Ultra Instinto dominado? A ver, señor, si me dejas que te golpee un poco. Ahí está, perfecto, vamos. Hay que tratar de ganar con Zeno-sama. Fíjense que a pesar de que estoy usando a Zeno-sama, no lo estoy teniendo tan fácil. Este Broly es muy poderoso, pero por ahora creo que estoy ganando. Pero me están tirando muchas ultis, así que... o muchas técnicas, así que pues puede ganarme. Creo que eso es lo que está roto este Zeno-sama. Me parece que tiene buena defensa este señor. A ver. No creo que la ulti de Broly saque tan poca vida. Será porque la estoy utilizando contra Zeno-sama, pero supongo que si la utiliza contra algún personaje no muy poderoso bajará más vida. Pero bueno, ojo. Ahí está, parálisis. Perfecto, ojo, defensa. Es un pequeño quebrador, no pasa nada, Medusitas. No pasa nada, no pasa nada. Ustedes confíen en mí que yo puedo ganar. Confíen en su tío Medusín. A ver, vení para acá, compañero. Ahí está, ojo. Bueno, vino, es como que se alejó y después vino ahí a todo gas, ¿los ves? ¿No? Vamos, señor. Perfecto, a ver. Claro, lo tengo, señor. Señor Broly. No, joven Broly, que estás con tus barras amarillas. Ya se te fueron las blancas. Así que ya es hora de que pierdas contra este señor. Me pregunto si tendrá transformación. Será muy extraño que se transforme, pero parece que no. Ahí está, porque viste que algunas ISO están medio bugueadas y a veces algunos personajes tienen transformaciones. Como ese Steve de Minecraft que se transformó en Gogeta. Fue muy raro eso, pero a ver. Bueno. O sea que su técnica... Bueno, estoy apretando. Los R3 no tienen nada. Vamos a probar... Vamos a ir a todo gas. ¿Se viene un choque? No. Ojo. Bueno, no puedo evitar el agarre. Ahí, esa chinelita ahí. Tirándola para el ángulo. A ver. Ah, por cierto, una cosita. Quiero decir... un poquito arreglado. Sé que no tiene nada que ver con mi contenido, pero un poquito arreglada la Copa América, ¿no? Ese bar es como que... no sé. Tumbaron a un jugador de Argentina dentro del área de Brasil. No pasa nada. A un jugador de Brasil se cayó un pelo de la cabeza. Pido bar. Un poquito arreglada, pero bueno, no pasa nada. Somos... Ojo, bueno, lo tenés... A ver, Zeno, no es que quiera dudar de tus habilidades visuales, pero pasaste enfrente de Broly como 50 veces y no lograste localizar, señor. Y bueno, nada, fuera de joda, fue muy buena, una buena copa. A pesar de que tuvo sus malos momentos. Hubo partido de Argentina contra Chile. Perú demostró ser un gran equipo. Y pues nada, a pesar de eso estuvo bueno. Sé que estuvo un poquito arreglado la copa para que gane Brasil, pero igual estuvo piola la copa. A pesar de eso, se disfruta ver a la selección jugando, a pesar de que la selección... A mí, o sea, sinceramente, juegue mal o juegue bien, a mí me gusta ver a la selección, me encanta. Y yo a Messi lo rebanco, a pesar de que se mande cagadas, no importa, yo lo rebanco a ese señor. Siempre, o sea, para mí, a ver, ya sé que son casos completamente diferentes, pero a mí, por ejemplo, a ver, si yo cuando juego al fútbol, soy más que nada arquero, porque viste cuando hay una persona que juega mal y no sabes qué hacer con esa persona y la mandas al arco, bueno, por eso yo soy arquero. Y yo prefiero que, tipo, si, ponele, me meten un gol horrible que se me escape la pelota entre las manos, yo prefiero que me alienten y me digan, no pasa nada, Medusín, la siguiente la agarrás o qué sé yo, que me tiren ánimos, a que me tiren insultos, porque es como que te re desmotiva. Y yo supongo que a Messi es mejor tirarle buena onda, buena energía y decir, vamos, Messi, yo sé cómo podés. Como por ejemplo, en la Copa Mundial, en la de Rusia, que fue una copa muy extraña, bueno, porque era en Rusia y las cosas en Rusia están todas re locas. Y bueno, cuando estaba jugando Higuaín y tenía que patear, la gente lo aplaudía. Y estaba bien, porque o sea, hay que darle confianza, no hay que reírse. Oh, mirá, Higuaín falló, como el meme. No, hay que animar a los jugadores, según yo, qué sé yo. O sea, hay veces que te dan ganas de putearlos, pero bueno, aún así hay que alentarlos y darle toda la motivación de mostrarles. O sea, hay un jugador de un equipo que una vez dijo que a él le gustaban que le alentaran cuando estaban, cuando sentían, o sea, por ejemplo, creo que era un defensor encima. Él decía que le gustaba escuchar a la gente alentando cuando sentían que el equipo contrario lo estaba contraatacando. Que ponerle, y quedaban, o sea, él defendía y quedaba otro más defendiendo con él. Y venía un delantero a atacar y él le gustaba escuchar a la gente alentándola porque era como que lo motivaba. Y bueno, siento que en vez de insultar a los jugadores hay que tratar de tirarle buena onda, buena energía. En la vida sí hay que... A ver, si vos sos una persona que tira mala onda, mala energía, las cosas van a salir mal en todos los casos. Pero si sos una persona que es buena onda, que tira buena energía siempre, que... ¡Oh, no! Ay, esa no me la esperaba. ¿Viste lo que había dicho? Zeno-sama puede perder este combate. Bueno, perdimos contra Broly. La verdad no me lo esperaba. Pero esto se arregla con una pequeña transición. Así fue como Medusín empezó su largo trayecto hasta llegar a la semifinal. Debido a que se puso a hablar como un pelotudo y no le prestó atención al combate, terminó perdiendo
dicho torneo, pero ahora Medusin viene más motivado para tratar de ganar este torneo, así que tiene que ganar todas las peleas hasta llegar a la final. Y ahí fue donde se cruzó con la semifinal. Bien, si llegamos a las semifinales. A ver contra quién me toca enfrentarme. No, en serio. Contra... Bueno, Medusitas, ya llegamos a la semifinal. Resulta que estaba viendo, o sea, estaba tomando un poquito de agua. Y bueno, ya terminé de derrotar a este Psycho Ultra Instinto dominado. Y iba a ver a quién me iba a enfrentar. Y me toca contra Vermund. Por si no saben, Vermund me rompió un par de veces el totó en este juego. Y pues nada, tropezó unas caídas, así que vamos a hacer nuevamente la semifinal. Igual tengo que admitir que los personajes con los que me crucé fueron más interesantes que los con los que me crucé en el torneo anterior. Pero bueno, no importa. La cosa es derrotar a este buen señor y ver qué pasará. Espero que este Vermund, bueno, puede estar roto, pero no tanto como Zeno-sama, supongo. Ojo. Bueno, igual, bueno, lo esquivé por suerte. ¿Cómo se dice? O sea, digo, no puede estar tan roto como Zeno-sama, pero resulta que yo subí un video en el que había un Vermund que era más roto que el rey del todo, así que pues puede pasar cualquier cosa. Ojo. Bueno, parece que está más o menos nivelado este señor, así que vamos a ver qué onda. Perfecto. Ojo. Uy. Me da miedo que me tire contra el piso. O sea, la clave para ganar en estos torneos al parecer es hacer esta carrera y apretar el círculo, o sea, hacer esto que sería, o sea, la carrera dragón. Y apretar el círculo para tirarlo contra el piso como me hizo Broly. Pasa que me agarró desprevenido porque estaba hablando y bueno, cuando yo me pongo a hablar a veces no le presto mucha atención al juego y empiezo a hacer cualquier cosa. Hago todo en automático y no me doy cuenta y bueno, me agarró así con la guardia baja Broly, aprovechó y bueno, me derrotó. Y bueno, una cosita que me faltaba aclarar era, bueno, nada, que hay que tener buena onda, siempre energía positiva y bueno, todo te va a ir bien. Y pues nada, básicamente eso. Era lo que quería terminar de decir. Me quedé con eso, con ganas de decir eso. Así que bueno. Ah, por cierto, estaba viendo que la ulti de Zeno-sama no es insta-kill, sino que te baja mucha vida, como unas 3 barras, pero no es insta-kill. Ah, no era una técnica insta-kill. Quería aclarar eso. Ojo, que viene. Voy a utilizar mi técnica ahí. Perfecto. A ver, señor, que quiero terminar esto de una vez. Así me enfrento a este Goku Super Saiyan 5. La cosa sería hacer esto ahí. No, ojo. Bueno. Me da miedo que me haga una de estas carreras porque si no me terminan derrotando. Ojo. Señor. Utilizo mi... A ver si me sale la parálisis. Parece que no. Pero bueno, ya casi lo estamos derrotando al señor este. Ya no tiene más barras blancas, así que me queda solamente derrotarlo con... ¿Cuántas barreras le quedarían? A ver si lo bajo esta. Le quedan unas... 5, así que ya quedaría poco para derrotar a Vermund. Ojo, acuchillada legendaria, no pasa nada. Lo tenemos todo controlado, Medusitas. Ojo, bien, esquivamos ahí, perfecta. Qué bueno reflejo de Zeno. Parece que este Zeno-sama le gustó el torneo del poder y pues le dijo a Denshin-kan que le enseñara a pelear, ya que le gustó tanto que quería aprender. Y bueno, nada, vino este torneo para probar si realmente su entrenamiento valía la pena. Y parece que sí, porque estuvo, bueno, sin contar que perdió en la semifinal, pero estuvo dando pelea y bueno en el torneo. En el torneo, bueno, perdió la semifinal. Llegó hasta las semifinales, realmente es un mérito, pero ahora viene a ganarlo, me parece. Vamos a ver. Ulti, no. Uy, lo tengo que lanzar antes. No, pasa que esta técnica de Zeno-sama tiene su... O sea, tiene que... No sé, como que tiene que hacer toda la animación y todo eso para lanzarlo, así que tarda. Ojo. Bueno, por suerte no me mandó al carajo el señor este. Parálisis ahí, perfecto. Ya... Ay, defendete, no. Es muy complicado defenderse de este Vermund. Realmente realiza ataques muy rápidos. A ver qué pasará. Hakai ahí. A ver, recuperate, no quiero tocar. Bueno, no pasa nada. Igual me di cuenta que hay una forma fácil de eliminar a los enemigos con Zeno-sama. Básicamente lanzarlos más o menos contra el borde del mapa y apretar el R2 círculo, que sería más o menos así. A ver si les puedo mostrar. Bueno, sería así, pero estando bien al borde del mapa. A ver si me sale. Haciendo esto básicamente ahí. Y ahí, bueno. ¡Oh, no! Vamos a hacerlo de vuelta. Soy un idiota. Al parecer, Medusa quiso realizar una estrategia para sacar a Vermund rápido, pero bueno, como sabemos que es medio manco, le salió muy mal y al final él fue el que terminó siendo derrotado. Y eso demuestra que Vermund tiene de hijo al tío Medusin. Pero bueno, aún así, tío Medusin no se dio por vencido y realizó otro torneo hasta llegar a la semifinal para por fin enfrentarse a Goku Super Saiyajin 5. Por cierto, ahí Medusin estuvo cerca de perder. Eso también. Bueno, Medusitas, llegamos a la semifinal luego de que Hit saliera de manera voluntaria del escenario.
Qué pelotudo. Así que en esta ocasión nos toca enfrentarnos a Whis en esta semifinal. Y bueno, Medusitas, la tercera es la vencida, o eso creo. Así que vamos a ver si puedo derrotar al ángel del universo número 7. Así que bueno, vamos a hacer todo esto rápido. Creo que voy a ir más ahora, ojo, a asegurar la victoria. Así trato de... O sea, trataré más o menos de sacarlo del escenario para que este gameplay no dure mucho, porque ya capaz que alguno se cansó de ver tantas semifinales y quiere que vaya directamente a la final. Ese sí trataré de ir a derrotarlo o dejarlo sin vida a Goku. Pero bueno, igual este Whis está golpeando fuerte el señor. Así que vamos a la zona técnica ahí. Perfecto. Igual quiero decir que seguramente cuando habré hecho esa transición en la que pasé a esta semifinal, habrán visto que estuve cerca 2 veces de perder. Por pelotudo casi me salgo del escenario luchando contra Gohan Super Saiyan Blue. Pero bueno, más o menos al final zafé y no pasó nada. Así que bueno, ojo, Psiconesis. ¿Me paraliza? Ah, no, es para utilizar su círculo arriba y ponerse todo poderoso, todo roto. Así que bueno, está contra la pared. Lo mantenemos ahí con un combo. Perfecto, vamos, que parece que quiere tirar una ulti o una técnica ahí, pero no le sale. Ahí, vamos, hasta que salga del escenario. Y adiós. Bien, ahora sí, vamos a ir a la final. Aseguramos esto para que el video no quede demasiado largo. Creo que es el torneo de mod que más largo se me hizo por todos los intentos fallidos. Y ahora sí, se viene la final contra Goku Super Saiyajin 5. Que gane el mejor. A ver, dice atención, esta es la batalla final. ¿Quién es el auténtico campeón? Ahora lo veremos. Goku Super Saiyajin 5 versus Zenosama. Esto se va a poner interesante. Así que bueno, vamos a ver si lo ganamos. Hay que tratar de ganarlo, Medusitas. Si lo pierdo, bueno, ya fue. Terminamos el video, ya que la cosa era llegar a la final. Y este escenario parece que es el de Multiverse. Lo digo porque estaba Bra ahí, la de Multiverse, así que supongo que estaremos en este torneo. Ojo que Goku Super Saiyan 5 tiene una pose tipo imponiendo, pero no va a poder hacer nada contra este Zenosama. Y quiero decir que este Goku Super Saiyan 5 está genial. Realmente este mod me gusta mucho. Se parece mucho al Goku Super Saiyan 5 original. Es como que este me gusta más el pelo que tiene. Ojo, atacamos ahí, perfecto. Defensa, esquivamos eso, bien, bien, bien. Estamos luchando bien. Parece que este Super Saiyan 5 no tiene su barra aquí que se carga al máximo, y eso es mucho de agradecer. En cambio el mío sí. Así que bueno, por ahora vamos a probar alguna técnica ahí para ver qué onda. Tengo mi triángulo arriba ahí. Ojo que él parecía que iba a utilizar un R2 círculo o algo así, porque para realizar una técnica no tenía suficiente ki. Bueno, el compañero tiene, ojo, máximo poder. Bueno, puntos de poder. Bueno, necesita un punto de poder para activar su R2 círculo arriba. Bueno, R2 arriba círculo. Pero bueno, señor, parece que este mapa tiene límites, así que no nos podemos ir al carajo. Y eso es un poquito incómodo, ya que vamos a tener que luchar estando en peligro de que salgamos del escenario. Pero bueno, a ver, señor, está perfecto. Por ahora creo que puedo ganar la semifinal. Realmente las semifinales fueron más complicadas, pero bueno, a ver, igual ahí no, o sea, no hay que confiarse en Medusitas, no hay que cantar victoria, como dije en un gameplay anterior. Esto no se termina hasta que se termina, así que hay que tratar de darlo todo ahora. Vamos, que se le quedan 4 barras de salud. Creo que este combate puedo culminarlo en algún momento, creo. Iba a decir, creo que este combate lo puedo ganar, pero uy, bueno, me confié ahí. No es por esa cosa, puedo perder por confiarme. Así que por ahora vamos a ver cómo puedo encontrar a este señor. Vemos que la defensa que tiene es quedarse ahí parado, pero tengo que tratar de aprovechar igual. Ahí lo rompo la defensa igual. Perfecto, ahí te quedaste con tu defensa, señor. No te confíes. Estás enfrentándote contra alguien que en apariencia no parece ser muy poderoso, pero en poder es extremadamente fuerte. Así que bueno, señor Goku, creo que ya es hora de que te derrote. Zen-chan viene a culminar todo esto de una vez. Bueno, es que medio siento que se está burlando de mí, porque esa forma de defensa... ¿Cuál es la defensa de Zenosama? Creo que Zenosama se defiende... A ver... Se defiende normal. Bueno. Esa defensa no fue muy efectiva contra ese agarre, así que vamos a tratar de recuperarnos rápidamente. Ahora hay que tener cuidado que no me saque el escenario. Creo que es la única cosa que puede hacer el Goku para derrotarme. Pero por ahora prefiero luchar ahí contra... estar ahí en una esquina y que no me puede sacar del escenario, solamente utilizando la defensa. Bien, buenísima. Bueno, reflejo ahí. Bueno, señores, que esa defensa me está molestando un poco por el tema de que siento como que se confía contra Zenosama. Pero Goku, no es momento de confiarse. No, me parece que este límite no tiene... Este mapa no tiene límites, o sea, nos estamos yendo bien a carajo. A ver, Goku, estamos en el torneo de Multiverse. ¡Ojo, Super Saiyajin 20! Ah, no entendía nada. No, Ultra Instinto. Bueno. Y activa el R2 Círculo. Parece que este Goku sabía contra quién se estaba enfrentando,
Al parecer no se le subió la barra de salud, pero esto puede terminar muy mal. Hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Ojo, no me la esperaba esta. Realmente muy interesante. Muy interesante que este Goku Super Saiyajin 5 se transforme en Ultra Instinto. Me había olvidado que tiene esa transformación. Yo pensé que se iba a transformar en el 6, pero bueno. Igual creo que el Ultra Instinto sería más fuerte que el Super Saiyajin 6, ¿no? Ojo. Me defiendo. Bueno, zafé por ahora. Parece que tiene un nombre de Genkidama. Ojo, no, esto puede ser peligroso. Ya, bien. Me salió medio... ¿Cómo se dice? Medio de pedo ese triángulo arriba. Me estoy quedando sin garganta, así que ya tengo este finalizado. ¡Ojo, no! Uy, sale del escenario él. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eso, utilizar el círculo utilizando una carrera dragón es una arma de doble filo. Porque si lo llegás a agarrar como el Rogue Goku, podés perder. Pero no sé por qué nos perdió, quizás no fue con tanta potencia como para ir contra el piso. Y ahora sí, Goku, para terminarte de una vez y para que me dejes de poner en peligro, te derroto con mi herrero círculo. Adiós, Goku. Fuiste un buen rival, pero Zeno-sama tiene que ganar este torneo. Así que bueno, medusitas, ganamos el torneo de mods utilizando a Zeno-sama. No fue muy fácil realmente. Tuve un par de pequeños problemas en el camino, pero por fin ganamos el campeonato. Así que bueno, medusitas, ya saben, si quieren que siga haciendo más torneo de mods, dejen su poderosísimo Medulike. También compartan este video con sus amigos. Y si me quieren hacer una recomendación aparte, en la descripción están los personajes para que me hagan sus recomendaciones en los comentarios. También suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Y bueno, creo que ya es hora de despedirme. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.